Un 16 de noviembre de 1532, los conquistadores españoles del Perú concertaron una reunión con Atahualpa, el último soberano inca. El 15 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro, 1478 a 1541, el gobernador nombrado por el rey de España para ultimar la conquista del Perú, entró con sus tropas en la ciudad de Cajamarca, que se encontraba prácticamente desierta. Buscaba un encuentro decisivo con el soberano inca Atahualpa, quien preparaba su entrada triunfal en Cuzco tras haber resultado vencedor de la cruenta guerra de sucesión que le había enfrentado a su hermano Huáscar. Atahualpa y su ejército, de unos 30.000 hombres, se habían concentrado a las afueras de Cajamarca con el fin de entrevistarse con los conquistadores españoles. Pizarro envió al campamento de Atahualpa una embajada compuesta por Hernando Pizarro, su hermano, y Hernando de Soto, que solicitaron al Inca una audiencia con el gobernador. Atahualpa, infravalorando la fuerza de los españoles, aceptó, y el encuentro tuvo lugar el día siguiente, el 16 de noviembre. Acusado de idolatría y rebeldía. Desde la plaza de Cajamarca, los españoles vieron avanzar la impresionante comitiva inca, de radiante colorido. Los conquistadores españoles le habían preparado una encerrona. Tan solo le recibió el capellán, Vicente de Valverde. Sostenía una cruz y una Biblia y le hablaba al Inca de la necesidad de reconocer al emperador Carlos V y al único Dios. Atahualpa pidió al capellán el libro y lo arrojó al suelo diciendo que a él no le decía nada. El capellán se retiró mientras Atahualpa profería amenazadoras exclamaciones. Atahualpa pidió al capellán el libro y lo arrojó al suelo diciendo que a él no le decía nada. Los españoles lo apresaron y trasladaron a empujones al interior del palacio de la ciudad. Meses después, Atahualpa ofreció a Pizarro llenar una estancia de oro y plata a cambio de obtener la libertad. Sin embargo, y aunque pagó un gran rescate, fue procesado y condenado a morir en la hoguera, acusado de idolatría y rebeldía. Aunque se bautizó para evitar la hoguera, el 26 de julio de 1533 murió por garrote con el nombre de Francisco de Atahualpa. Su muerte significó el hundimiento definitivo del Imperio Inca. La caída del Imperio Inca. La llegada a Perú de los españoles se produjo después de 2 viajes previos sin éxito. Para su tercer viaje, los socios Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, un sacerdote, contaban con el permiso de la corona española, en un tratado firmado por la emperatriz Isabel de Portugal. Este tratado, llamado la Capitulación de Toledo, fue firmado el 26 de junio de 1529, y le dio a Pizarro la autorización para conquistar las tierras, que pasarían a llamarse Nueva Castilla, para evangelizar a los nativos, y para contribuir a la corona de España con 1/5 de todas las riquezas que hallaran. Fue en 1531 que la tripulación española llegó a las costas de Tumbes, ciudad costeña del noroeste de Perú, y desde ahí se internó en el territorio del Tahuantinsuyo, llegando hasta Cajamarca en 1532. Allí se encontraba el Inca Atahualpa, hijo de Huayna Cápac, que en esos momentos se disputaba el trono con su hermano Huáscar, que gobernaba desde el Cuzco. Los españoles eran pocos en número, pero contaban con armas de fuego y caballos. Así, organizaron una emboscada al Inca Atahualpa cuando se presentó en la Plaza Mayor de Cajamarca, acompañado de su séquito. Se dice que el cura, con la ayuda de un indio que hacía de intérprete, pidió al Inca convertirse a la religión católica y someterse al rey de España. El Inca desconocía estos términos, por lo que tiró la Biblia al suelo, lo que sirvió de pretexto para el ataque de los españoles. Atahualpa fue capturado y, para conseguir su libertad, le ofreció a Pizarro llenar un cuarto con oro hasta donde llegara la altura de su mano. El cuarto se llenó con oro, pero Atahualpa nunca consiguió su libertad, los conquistadores lo asesinaron en 1533. Desde Cajamarca, los españoles se movieron hacia el Cuzco, centro del imperio incaico, conquistando los pueblos o consiguiendo el apoyo de los señores y de los grupos que se encontraban descontentos con el sistema establecido por los incas. Esto hizo que la conquista del Tahuantinsuyo no fuera una tarea difícil para los españoles. La matanza en la que el minúsculo ejército de Francisco Pizarro capturó al emperador inca. Bárbaro para unos y valeroso combatiente para otros, lo que no se le puede negar a Francisco Pizarro, uno de los conquistadores más famosos de la historia de España, es su capacidad para hacerse con el dominio del imperio inca, ubicado aproximadamente en el actual Perú, con apenas 2 centenares de hombres. En su camino hacia la fama, este extremeño atesoró grandes victorias. Sin embargo,
sobre ellas resuena una cuyo aniversario se cumple precisamente hoy. Y es que, fue un 16 de noviembre de 1532 cuando, tras idear una estrategia envidiable, el ya anciano Francisco Pizarro logró capturar a Atahualpa, 13º emperador de los Incas, en la plaza de la ciudad de Cajamarca. Todo ello, a pesar de que el español apenas contaba con 150 de combatientes y, por su parte, el líder nativo sumaba un séquito de 40.000 hombres junto a él, una cifra que varía atendiendo a las fuentes. El origen de esta batalla, en la que los incas no pudieron hacer frente al poder de los jinetes y la artillería de Pizarro, se remonta al año 1530. Fue entonces cuando un cincuentón Francisco, el mismo hombre que había viajado al Nuevo Mundo en 1502 y que había participado en 2 expediciones fallidas contra el Perú, partió desde Panamá con aproximadamente 180 combatientes y una treintena de jinetes, la mayoría de fuentes dicen 37, hacia Cajamarca, una de las ciudades más importantes del Imperio Inca. Su objetivo. Oficialmente, poner orden en nombre del rey en la zona, donde se estaba librando una encarnizada lucha entre el emperador Atahualpa y su hermano Huáscar. Extraoficialmente, introducirse en el corazón del territorio para dominarlo. A esa región llegó el viernes 15 de noviembre de 1532 bajo el paraguas de una supuesta entrevista personal con el mismo Atahualpa. Un truco. Sí, pero el emperador tampoco es que fuera demasiado sincero, ya que, a pesar de que acudía a la zona supuestamente para hablar con Pizarro, tenía en su cabeza la idea clara de acabar con aquellos conquistadores que habían penetrado en su territorio con suma facilidad. Un plan perfecto. El sábado, 16 de noviembre, Pizarro preparó a sus hombres. La misión no era fácil, pues sabía que Atahualpa llegaría cubierto por una infinidad de incas. Pero el premio al que aspiraban era para salivar, la conquista del uno de los imperios más poderosos del continente. Francisco ordenó a sus hombres que estuvieran preparados para cualquier eventualidad. Al fin y al cabo, no sabía cómo serían recibidos por el emperador y la reacción que éste tendría tras parlamentar con ellos en Cajamarca. Decidió que tendría que actuar de manera espontánea. Llegado el momento tomaría una decisión de última hora sobre la estrategia a seguir, ser amable, huir o atacar, explica el investigador Kim McQuarrie en su obra, Los últimos días de los Incas. En todo caso, estableció un orden de batalla concreto para, independientemente de lo que se le pasara por la cabeza a los incas, tratar de capturar a Atahualpa. El plan lo ideó de forma que sus hombres pudieran esconderse en los 3 edificios que flanqueaban la plaza de la ciudad, un cuadrado de 200 metros de largo por 200 de ancho al que solo se podía acceder por 3 entradas. Su objetivo era sencillo, contar con el factor sorpresa, atacar de improviso y hacerse con el emperador. Eso garantizaría la dispersión del ejército enemigo y les permitiría cobrar una importante suma a cambio de la vida del líder. Y el oro, amigos, era el oro. Para empezar, Pizarro dividió a sus jinetes en 3 grupos. Cada uno de ellos de unos 20 hombres al mando respectivamente de Hernando de Soto, Hernando Pizarro y Sebastián de Benalcázar. Estas unidades, escondidas en los soportales de los edificios que rodeaban la plaza, serían las encargadas de servir como fuerza de choque principal y tratar de contener al enemigo. Algo nada descabellado si consideramos el miedo que todavía causaban los caballos entre la población. De las conquistas en todo el Nuevo Mundo tuvieron los indios que el caballo y el caballero eran todo una pieza, como los centauros de la época. Comúnmente los indios tienen grandísimo miedo a los caballos, en viéndolos correr, se desatinan de tal manera que, por ancha que sea la calle, no saben arrimarse a una de las paredes y dejarle pasar, se explica en Comentarios Reales del Inca, de Garcilaso de la Vega. Pizarro, por su parte, se ubicó en un edificio junto a una veintena, entre 20 y 24, de soldados. Una especie de guardia personal cuyo objetivo sería capturar a Atahualpa en el caso de que hubiera posibilidades. A su vez, otro nutrido grupo de infantería, aproximadamente otros 20, tendría que cortar la retirada del emperador cerrando las 3 entradas que daban acceso a la plaza. En otro edificio de la plaza, Pizarro dispuso al artillero griego Pedro de Candía con sus 4 cañones y 8 o 9 arcabuces, además del resto de la infantería. Dado que la mayoría de los españoles estarían escondidos dentro de los edificios, siendo prácticamente imposible para ellos ver lo que ocurría en la plaza, el fuego de artillería sería la señal preestablecida para atacar, añade el hispanista en su obra. Al igual que sucedía con los jinetes, la pólvora solía causar terror en los indios. Y eso a pesar de que,
como ya explicó ABC en su momento, los arcos eran mucho más efectivos que los arcabuces. Como explica José María González Ochoa en su obra, Breve Historia de los Conquistadores Españoles, Pizarro dio órdenes a todos sus hombres de quedarse quietos en espera de la señal de ataque, un disparo y el grito de «Santiago y cierra España». Los únicos que deberían acudir al encuentro de Atahualpa serían Vicente de Valverde, fraile dominico de 30 y tantos, y su intérprete Felipillo. Oficialmente, el religioso tendría que tratar de convencer al Inca de que se convirtiera al cristianos, algo que, objetivamente, nadie consideraba viable. La batalla estaba servida. La llegada a la plaza. El día 16, mientras los españoles esperaban con una mezcla de ansiedad y nerviosismo, Atahualpa hizo su llegada a Cajamarca acompañado, atendiendo a las diferentes fuentes, por entre 8.000 y 40.000 hombres. Cuando el sol se encontraba en lo más alto del cielo, el emperador ordenó partir hacia la plaza en busca de Pizarro. Y lo hizo con una sonrisa sabiendo que su hermano, al que consideraba usurpador de una parte del imperio, había caído presa de sus ejércitos. El día no podía empezar mejor. Ya solo le quedaba aniquilar a aquellos molestos invasores para poder reinar sin mayores dificultades en su extenso territorio. Según explica en sus crónicas Pedro Pizarro, primo de Francisco, Atahualpa iba subido en una rica litera, la cual contaba con almohadas de pluma de papagayo, y rodeado por cientos de combatientes que formaban en falanges, 2.000 indios iban delante de él, barriendo el camino, empedrado, por el que viajaba. Llevaban tal cantidad de servicio de mesa de oro y plata que era maravilloso verlo brillar bajo el sol. Delante de Atahualpa iban muchos indios cantando y bailando. En principio, la comitiva se detuvo en las afueras de la ciudad. Una mala noticia para los españoles, que habían preparado su trampa en el interior de la plaza. Por suerte, Pizarro solventó esta dificultad enviando a uno de sus hombres, Pedro de Aldana, hasta el campamento de Atahualpa. Este, a pesar de no tener ni idea de cómo debía comunicarse con aquellos indios, logró hacerles entender por señas que su jefe les esperaba para parlamentar, dentro de la plaza. Picaron el anzuelo y, al poco, unos 600 indios accedieron a la construcción. 80 señores llevaban, al señor Inca, sobre sus hombros, y todos llevaban uniformes muy ricos de color azul. El propio Atahualpa iba vestido muy ricamente, con su corona en la cabeza y un collar de grandes esmeraldas alrededor del cuello. Iba sentado sobre un pequeño asiento que tenía un suntuoso cojín, señalaba Miguel de Estete, otro de los combatientes que acompañó a los Pizarro en la expedición. Mientras Atahualpa entraba en la plaza, algunos españoles se orinaron encima por el miedo. Y es que, aunque eran valientes y sabían que debían combatir, no estaban locos. El fraile enfadado. Cuando Atahualpa llegó a la plaza, no había ningún enemigo a la vista. Tan solo pudo observar 4 extraños cilindros de bronce, los cañones, que se hallaban en un extremo. La plaza parecía estar virgen de españoles. Y así fue hasta que, de un edificio cercano, salieron 2 figuras. Una de ellas vestida con una túnica, el padre Valverde, y el intérprete, Felipillo. El primero llevaba en su mano un crucifijo y un libro de oraciones, objeto que jamás habían visto los indios. Tras acercarse al emperador, Valverde se dispuso a leerle el manifiesto que por norma tenía que proclamarse en todos y cada uno de los lugares se planeaban conquistar. Aquel documento era el llamado requerimiento. Y en él se afirmaba, básicamente, que, o se rendían y daban todas sus posesiones a Carlos V, o se podían preparar para ser aniquilados. Esto era lo que se prometía hacer en el manifiesto si los incas no se rendían. Os certifico que, con la ayuda de Dios, entraremos poderosamente contra vosotros, y os haremos guerra por todas partes y maneras que pudiéramos, y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y su Majestad, y tomaremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos, y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como sus majestades mandaren, y os daños que pudiéramos. E insisto que las muertes y los daños que de ellos siguiesen serán vuestra culpa. Después de que Felipillo tradujera aquellas desafortunadas palabras, suponemos que no demasiado bien, pues Atahualpa no terminó de enfadarse, el fraile acercó a los morros de su sagrada majestad un libro de oraciones. Desconocemos también para qué, pues aquel personaje jamás había visto uno y desconocía hasta cómo se abría. En todo caso, al líder inca no debió gustarle que invadieran su espacio personal, pues le dio un sopapo al sacerdote.
A continuación se sucedió una conversación entre ambos que provocó el aumento de tensión. Atahualpa, estoy bien instruido en lo que habéis hecho en el camino y de cómo habéis tratado a mis caciques y robado las casas. Valverde, los cristianos no han hecho eso. Sino que habiéndose algunos indios llevado sus efectos sin que el gobernador lo supiese, éste los ha despedido. Atahualpa, pues bien. No me moveré de aquí hasta que todo me sea devuelto. Tras alzarse sobre su litera, ordenó a los combatientes que le acompañaban que iniciasen el ataque. Valverde entró entonces en cólera. Los presentes dejaron escrito que, totalmente fuera de sí, se retiró hasta la posición de Pizarro e instó a gritos a sus compañeros a asesinar a aquellos infieles por haber mancillado las santas escrituras del Señor. Salid, salid cristianos, arremeted contra estos perros enemigos que rechazan las cosas de Dios. Ese jefe ha echado por tierra el libro de la ley divina. ¿No veis lo que ha ocurrido? ¿Por qué ser cortés y servil ante este arrogante perro, cuando las llanuras están llenas de indios? Id y atacadle, pues yo os absuelvo. Se desata el caos. No había ya posibilidad de parlamento, así que Pizarro se limitó a dar la orden de ataque. A los pocos segundos, Pedro de Candía detonó sus cañones y, a base de bala y metralla, y entre un tremendo estruendo, empezó a aniquilar incas. Sus arcabuceros hicieron otro tanto y, apoyados en trípodes, comenzaron a llenar la plaza de humo con sus continuos disparos. El tronar fue brutal y, como cabía esperar, también lo fue el desconcierto de los enemigos. Acto seguido, los jinetes espolearon a sus caballos para lanzarse contra la muchedumbre mientras, por su parte, los hombres de retaguardia cerraban las tres entradas a la plaza. Los incas habían quedado atrapados en una ratonera. Los españoles empezaron a acuchillar, empalar, rajar, soltar hachazos y hasta a decapitar a cuantos indígenas tenían al alcance, utilizando sus afiladísimos puñales, lanzas y espadas, explica por su parte el hispanista. La vista de los jinetes, enfundados en una coraza y acompañados de sus espadas, causó auténtico pavor entre los incas. De hecho, el terror cundió de tal manera que las primeras líneas de las formaciones se dieron la vuelta y con gran empuje iniciaron una retirada desesperada a cualquier precio. La avalancha fue tan grande que, en su intento desesperado por escapar, los hombres de Atahualpa aplastaron a los compañeros que estaban ubicados tras ellos. Decenas murieron asfixiados o bajo los pies de sus amigos mientras los españoles seguían avanzando hacia el emperador a base de espada. Pizarro, al ataque. Pizarro tampoco se quedó atrás. Como bien explica el cronista Francisco de Jerez, se lanzó a la carga con sus hombres, el gobernador se armó, y con los españoles que con él estaban entró por medio de los indios, y con mucho ánimo, con los 4 hombres que le pudieron seguir, llegó hasta la litera donde Atahualpa estaba, y sin temor le echó mano del brazo izquierdo, diciendo, Santiago, pero, no le podía sacar de las andas, la litera. Bajo la litera, el líder español acabó con todo aquel dispuesto a seguir sujetando la silla de su señor. Su furia llegó a ser tal que cercenó varias cabezas de nativos. Sin embargo, siempre había otro que ocupaba el lugar del primero para evitar que Atahualpa fuese capturado. Continuaron de esta guisa mucho tiempo, luchando y matando indios hasta que, casi exhausto, un español intentó apuñalar a Atahualpa con su cuchillo. Pero Francisco Pizarro paró el golpe y al hacerlo el español que quería matar a Atahualpa hirió al gobernador en la mano, explica Pedro Pizarro en sus crónicas. Parecía que no había forma de capturar vivo a Atahualpa. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando 7 jinetes decididos como estaban a terminar de una vez con aquella batalla se lanzaron en tropel contra la litera para ayudar a Pizarro. Tras acabar con los que se atrevieron a interponerse en su camino, lograron ubicarse cerca de la silla del líder inca y arremeter contra ella. La fuerza fue tanta que lograron finalmente volcarla. Así fue como acabó todo ya que, aprovechando que el rey estaba en el suelo, los conquistadores españoles se lo llevaron hasta unos aposentos cercanos, donde lo encerraron. Posteriormente, los jinetes iniciaron la persecución del ejército contrario. Dirigieron sus espadas especialmente contra aquellos que tenían ricos uniformes, por considerarlos los de mejor posición. Los españoles los persiguieron por todas partes. No murió ningún español, explica Henry Lebrun en su obra, Historia de la conquista de Perú y de Pizarro. Por el bando de Atahualpa las cifras son varias, pero se cree que unas 4.000 personas perdieron la vida. Hacia la muerte.
Después de la toma de Cajamarca y la victoria contra los incas, Pizarro mantuvo preso a Atahualpa, aunque simulando que era su huésped. En un intento de escapar, el emperador prometió al extremeño pagar su libertad. Según las crónicas, prometió llenar, de oro una sala que tiene 22 pies en largo y 17 en ancho, llena hasta una raya blanca que está a la mitad del alto de la sala, que será lo que dijo de altura de estado y medio, y dijo que hasta allí henchiría la sala de diversas piezas de oro, cántaros, ollas y tejuelas, y otras piezas, y que de plata daría todo aquel bohío 2 veces lleno, y que esto cumpliría dentro de 2 meses. Pizarro aceptó, pero cuando vio cumplidos sus deseos de oro se negó a liberar a Atahualpa. Con todo, envió a 60 de sus hombres junto a su hermano Fernando para relatarle al monarca español lo sucedido y entregarle su parte de las riquezas. Un número inconmensurable, en palabras de los expertos. Posteriormente hizo un juicio al Inca en el que él y otros 3 oficiales ejercieron como jueces. En principio, se le condenó a ser quemado vivo, pero antes de fallecer abrazó la religión cristiana. Al final, tras ser bautizado se le conmutó la pena y terminó siendo ahorcado.